En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente esperando cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gracias. Gracias. Me quedo. Gracias. Mucho lo que Jesús hoy nos habla y mucho lo que podríamos aprender, pero tenemos que centrar nuestra atención en una cosa. Y dice Jesús algo muy interesante, pues Él dice que debemos de ser como Él, que es bueno hasta con los malos y los ingratos. Por eso vamos a hablar un poquito sobre esta ingratitud, sobre la ingratitud. No sea que nosotros busquemos ser buenos con los ingratos y resulte que los ingratos seamos nosotros. Necesitamos entender esa ingratitud para tratar de evitarla en nosotros. Aunque tenemos una idea, puede ser que algún detalle de la ingratitud se nos esté escapando. ¿De dónde viene la ingratitud? La ingratitud viene de la soberbia. Ese ¿por qué me va a hacer eso a mí? ¿Cómo es posible que me lo haya hecho a mí? Esta persona a mí me lo hizo. Y es la soberbia. De la soberbia viene esta ingratitud. Nace de la soberbia, nace del orgullo la ingratitud. La ingratitud es pagar con un mal el bien que nos han hecho a nosotros. Pero también es ingratitud no agradecer el bien que se ha recibido. Eso es lo que conforma la ingratitud. Pero la ingratitud es grave, claro que es grave. El primer ingrato es aquel ángel rebelde, el ángel llamado Luz Bella, el lucero de la mañana. Ese es el primer ingrato de la historia de la creación completa. Fue ingrato antes de que Adán y Eva también lo fueran. Este fue el ángel que después se va a convertir en Satanás. Todos los ángeles que lo siguen van a ser demonios, ¿verdad? Van a ser ángeles caídos. Pero por eso, como es el primer ingrato, todos los que caen en este pecado de la ingratitud son sus hijos, porque ese es el primer ingrato que hubo en la historia de la creación completa. La ingratitud junto con la desobediencia es lo que va a sacar a Adán y a Eva del paraíso, y también la ingratitud para con Dios, la ingratitud para con aquellos que nos hacen el bien, nos puede dejar a nosotros fuera del cielo. Basta con la ingratitud, porque la ingratitud es no reconocer el amor que me está mostrando la persona, no reconocer el amor y por lo tanto no correspondo con amor. Quedo endeudado cuando yo soy ingrato, quedo endeudado con el amor de aquella persona, con el amor que me dio aquella persona.
Y la ingratitud por eso nos puede dejar fuera del cielo a nosotros. Ser desagradecidos o ser ingratos con el prójimo es ser ingratos con el cuerpo místico de Jesús. Ser ingratos con el cuerpo místico de Jesús. Acuérdense, váyanse de aquí, dice Jesús, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Vean la ingratitud. La ingratitud, no podemos ni siquiera hacer el bien. Dicen unos santos que cuando nosotros le hagamos el bien a una persona, le tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque cuando ayudamos a una persona de alguna manera, la estamos humillando. Le estamos haciendo pasar una vergüenza. Y entonces decían los santos, hay que pedirle perdón incluso a las personas que les hacemos el bien. Pero bueno, hay que ser nosotros agradecidos cuando tenemos la posibilidad de hacer el bien. La ingratitud y la infidelidad van de la mano y duelen igual. La ingratitud y la infidelidad llegan a grados muy altos de dolor. Qué peligro dar por hecho nosotros, qué peligro que los papás hagan esto, que los hijos, que cualquiera lo haga. Qué peligro dar por hecho que lo que los demás hacen por nosotros es su obligación. Y si es obligación, entonces no sentimos la necesidad de agradecerle. Y entonces, ¿cuánto ha pasado estas ingratitudes en el matrimonio? El esposo que trabaja, que se esfuerza, lleva el sustento a la familia y la familia lo toma como es tu obligación y no te tengo que agradecer. Así es como tienes que ser. Y la esposa que se despedaza y que limpia la casa, que prepara y todo, prepara la comida, y el esposo que llega como si esa fuera su obligación, servirlo a él, y nos hemos olvidado de agradecer a las personas, agradecer la compañía, agradecer. Uno, dice la sabiduría popular, que uno se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Uno se da cuenta, muchas veces no nos alcanzamos a dar cuenta del bien que nos hacen las personas que nos rodean. Qué peligroso por eso es dar por hecho que los demás tienen la obligación y que si es su obligación no estamos ya obligados a darle las gracias. Y por eso podemos llegar a un restaurante y pedirle al mesero que nos traiga de comer y no darle las gracias. Se le está pagando y hasta se le va a dar propina, pero es un servicio. Este es un servicio. Que una persona haga su servicio con amor, eso no se puede pagar. Se le puede pagar que lo haga bien, A nosotros no nos obligan a hacer, en este mundo no se nos obliga a ser agradecidos, pero ya desde Dios sí, porque son los hijos de Dios y son el cuerpo místico de Jesús. Por eso no debemos de perder la oportunidad de agradecer a los demás el servicio que nos hagan, aunque nosotros estemos pagando ese servicio. La ingratitud es tan grande en la medida de los favores que se recibieron. Hay ingratitudes más leves, hay ingratitudes que son mucho más graves. El pecado es una ingratitud. Todo pecado es una gran ingratitud, es un desprecio a Dios, es una ingratitud para todo lo que nosotros hemos recibido de Dios, ¿verdad? Porque nosotros cuando no somos agradecidos con Dios, no le agradecemos que nos haya creado y no le agradecemos que nos haya redimido. Entonces la ingratitud queda. El pecado es una ingratitud muy grande, una ingratitud para con Dios. La ingratitud de Adán, vean la ingratitud de Adán, fue creado como rey de la creación material. Nosotros no somos reyes de los ángeles, no, los ángeles, María sí, pero porque está demasiado llena de Dios. Pero los seres humanos no somos reyes de los ángeles. Ellos están sirviéndonos porque sirven al plan de Dios. No por nosotros mismos, sino por el amor que Dios nos tiene y porque sirviéndonos a nosotros, sirven al plan de Dios. Por eso los ángeles nos están sirviendo a nosotros. Pero la ingratitud
La ingratitud de nosotros es incluso con los ángeles. ¿Cuántos de nosotros le hemos agradecido a nuestro ángel de la guarda de todo lo que nos ha librado? Ni idea tenemos de todo lo que nos ha librado. Ni idea tenemos de todo el bien que nos ha hecho, de todos los males que no llegaron a nosotros porque nos defendió, a pesar de que nosotros estamos llenos de ingratitud. Pero ellos lo hacen por el amor a Dios. El Dios es el gran amor de los ángeles. Y después de Dios, sigues tú. Para tu ángel de la guarda, no para todos los ángeles, para tu ángel de la guarda, el amor primero es el amor de Dios y luego eres tú. Los grandes amores, por así decirlo, en el corazón de los ángeles. ¿Cuándo hemos agradecido a nuestros ángeles? ¿Cuándo hemos agradecido nosotros? Vivimos en una ingratitud tremenda, ¿verdad? Porque empezamos a creer la soberbia de que lo que tú me das me lo merezco y tengo derecho. Es donde empieza a crecer a través de la soberbia la ingratitud. Nace de una falsa idea que nosotros nos formamos de que todos están obligados a servirnos, y si no todos, algunas personas están obligadas a servirnos y nosotros no estamos obligados a agradecerles. De ahí nace la ingratitud. Nosotros hemos sido súper ingratos entonces con nuestro buen Dios. Y cómo nos ha tratado, nos sigue bendiciendo y nos sigue dando. Nos sigue dando como si fuéramos buenos delante de Él. Y es lo que nos pide que nosotros hagamos con sus hijos, con el cuerpo místico de Jesús. Que lo tratemos bien aunque sean ingratos con nosotros. Así como Dios es bueno hasta con los ingratos, esos somos nosotros, así también nosotros tenemos que ser con los que son ingratos con nosotros o inclusive ingratos con Dios. No se trata de que seamos jueces de la persona. Mira nada más cómo se porta, eso está mal, esto aquello, esto lo otro, mira, pero con el afán de destruir, con el afán de atacar. Nosotros no somos jueces ni verdugos. Nosotros no lo somos, ni jueces ni verdugos. Ellos son el cuerpo de Cristo. Si los atacamos, vamos a tener que dar cuentas a Dios Padre de haber atacado el cuerpo de su Hijo en su cuerpo místico. En su cuerpo místico. Por eso, si Jesús, a pesar de que nosotros hemos sido ingratos con Él, Él ha sido bueno con nosotros, Él lo que nos pide, lo que Él ha hecho con nosotros, nos pide que nosotros hagamos con sus hijos, con su cuerpo místico, Por eso es amar hasta los ingratos. Porque cuando alguien no agradece, ya no nos dan ganas de seguir ayudando. Y más si la persona toma una actitud de que lo merece, entonces le viene a uno también la soberbia y entonces ya no quiero ayudarte. ¿Por qué te voy a ayudar si te dicen? Y es cuando empiezan los conflictos, las guerras, la guerra de poder, de yo te di, no, yo te di, no, yo te di. Empiezan esas inútiles guerras de poder. ¿Cuál es el remedio para la ingratitud? Solamente hay uno: crecer en el amor. Si queremos no ser ingratos con Dios, tenemos que amarlo. Si nosotros no amamos a Dios, vamos a terminar siendo ingratos, nos demos cuenta o no. Nos vamos a terminar siendo ingratos. Para poder evitar la ingratitud, tenemos que amar a Dios. Queremos dejar de ser ingratos con el prójimo, tenemos que amarlos. Solamente así vamos a poder ver la ingratitud como algo no tan exageradamente grave a los ojos de nosotros. ¿Verdad? El ingrato, por supuesto, que cae en la soberbia porque solo se ama a sí mismo. Se ama solamente a sí mismo. El amor que Dios nos pide que tengamos entre nosotros no es un amor de palabras, no es un amor de palabritas nada más. Es un amor de obras. Es un amor de obras. Es un amor de obras lo que nuestro buen Dios nos pide. Él no nada más nos ha dicho que nos ama, lo ha demostrado con las obras y es lo que nos está pidiendo que nosotros hagamos. Porque si las palabras que nosotros decimos no las respaldan las obras, esas palabras no tienen ningún valor.
El decir te amo y no tener obras concretas de amor es un error en nosotros, porque no es un amor verdadero, no es un amor del que nos pueda nuestro buen Dios recompensar. Necesitamos entonces no solamente decir que amamos, sino demostrar con las obras que nosotros amamos. Para evitar la ingratitud, entonces, primer paso en nosotros, no en los demás, para reconocerle en nosotros, el primer paso es para evitar la ingratitud de nosotros, primero tenemos que reconocerla, ¿verdad? Tenemos que verla en nosotros. Podemos preguntar a los demás hasta qué grado nos ven, qué ingratitudes hemos cometido, porque a veces las cometemos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Le podemos preguntar a las mamás si han sido ingratas con sus hijos. Todas van a decir que no. Si le preguntamos a los papás, ¿han sido ingratos con sus hijos? Todos van a decir que no. Pero si les preguntamos a los hijos, ¿quién sabe qué es lo que digan los hijos? ¿Quién sabe cómo hayan vivido ellos las cosas? Entonces, la ingratitud primero la tenemos que reconocer en nosotros para poder pedir perdón. El que no reconoce su ingratitud no va a pedir perdón. Va a pensar que tiene derecho, que la otra persona tiene la obligación y que él no tiene ninguna obligación de agradecer, y no va a poder pedir perdón. Ya hay una frase que se dice mucho en la mística: Dios excusa al que se acusa. Efectivamente, si ustedes no van a un confesionario y si no ustedes se acusan de sus pecados, no reciben el perdón de Dios. Por eso es tan importante que empecemos a reconocer nuestros pecados. ¿Cuáles son aquellos que si no vemos ahorita los vamos a encontrar el día del juicio? Pero el día del juicio ya no vamos a poder hacer nada absolutamente para solucionar algo, para minorar las cosas. Y ahorita sí podemos hacerlo. Por eso tenemos que empezar a revisar si hay soberbia, si hay orgullo en nosotros, si hay estas ingratitudes en nosotros. Si hay estas ingratitudes, para poder pedirle perdón a la persona con la que fuimos ingratos. Puede ser el esposo con la esposa, puede ser la esposa con el esposo, pueden ser los padres con los hijos, pueden ser los hijos con los padres. Puede haber ingratitudes en todos los ámbitos, en todas las cosas. Entonces, si llegamos a ser ingratos delante de Dios, aunque aquella persona no se haya dado cuenta, tenemos que descubrirlo nosotros. A mí me interesa más descubrir mi ingratitud que la ingratitud de ustedes. Porque la ingratitud de ustedes depende de ustedes, que se den cuenta y que pidan perdón. Pero las ingratitudes mías dependen de mí. Yo soy el que tengo que pedir perdón. Pues primer paso, tenemos que reconocer la ingratitud. Si nosotros no agradecemos lo que hacen por nosotros, desde las cosas más sencillas, desde las cosas que los demás están obligados a hacer, tenemos que reconocer, porque una vez que lo reconozcamos, podremos arrepentirnos, podremos acusarnos y podremos recibir el perdón de Dios y tal vez el perdón de esas personas. Tal vez el perdón de esas personas. ¿Cuántas personas hay en el mundo, papás en el mundo, que dejaron a sus hijos todos resentidos? Papás o mamás que dejaron a sus hijos por buenas intenciones, pero dejaron a sus hijos todos resentidos. Tenemos que descubrir si hay ingratitud en nosotros, si nos ha faltado la gratitud con nuestros padres, porque a veces nos portamos como si no tuviéramos nada que agradecerles por un error, 2 errores, 1000 errores que tuvieron, como si no tuviéramos nada que agradecerles. Y todos tenemos que agradecer a nuestros padres. Sin ellos nosotros no existiríamos. Lo hemos dicho tantas veces. Si mi papá se hubiera casado con otra mujer, hubiera tenido otros hijos, hubiera nacido. Muchos hubieran sido felices, pero yo no hubiera nacido. Sin ellos dos, yo no hubiera existido. Si Dios me trajo a la existencia para a través de ellos dos. Si mi madre se hubiera casado con otro, yo no hubiera existido. Hubiera tenido otros hijos. Ella no me hubiera podido tener a mí. Yo solamente podía nacer de este papá que tuve y de esa mamá que tuve. Entonces yo ya les debo la vida. No me mataron, no me abortó mi madre. Entonces ya les debo la vida. Ya les debo la vida y pues ya lo demás, ¿qué es más grande que la vida?
¿Qué puede ser más grande que la vida? Y ya tenemos algo nosotros que agradecer, que nos dieron la vida y que no nos mataron, ni nos dejaron morir de hambre, ni nos dejaron morir de fríos. Aquí estamos, ya está gordos, bueno, yo por lo menos. Entonces nos fue bien a pesar de todas las ingratitudes que hubiera por allá de parte de nuestros padres, pero ahora nosotros, el problema es si nosotros hemos sido ingratos con ellos, como si no nos hubieran dado nada en la vida, como si no les debiéramos nada absolutamente. Ingratitudes, ¿va? El joven que después de que estudia sale de la universidad y entonces cualquier cosa que su mamá hace, ya no lo soporto, yo me largo de aquí. Ya tiene las posibilidades, ya puede, ya estudió, ya sabe esto, ya puede trabajar. Ahora sí, pero la manera como se va deja una deuda de ingratitud. Deja una deuda de ingratitud. Gane lo que gane y tenga lo que tenga, no va a tener paz. No lo va a llenar, no lo va a llenar. Necesitamos por eso reconciliarnos. Todos hemos cometido algún tipo de ingratitud y si no lo hemos visto, pues pidámosle a nuestro buen Dios que nos abra los ojos y nos permita ver qué grado de ingratitud hemos llegado para con aquellos que nos rodea. Primero porque nos conviene reconocerlo para poder arrepentirnos y para poder pedir perdón a Dios. El que no quiera reconocer su mal se quedará con él. Hay personas que no quieren reconocer los errores aunque se los diga otra persona. Bueno, se le tiene que respetar porque todos somos libres. No podemos obligar absolutamente a nadie a que nos crea y nos haga caso. Si no quiere creer o no, y si es verdad lo que le decimos, se lo encontrará en el juicio, pero ya no va a poder solucionar absolutamente nada. Absolutamente nada. El que no quiera reconocer su mal, pues se quedará con él. Se quedará con él. Porque no luchamos nosotros contra lo que no creemos. Si yo no creo que soy ingrato, yo nunca voy a luchar contra la ingratitud. Nunca. Si yo creo que el que me está diciendo eso, me está diciendo mentiras porque no me quiere, entonces yo nunca voy a luchar contra la ingratitud y me voy a morir con la ingratitud y voy a morirme tal vez pensando que me voy a ir derechito al cielo y cuando llegue me voy a encontrar con una lista de ingratitudes al cuerpo místico de Jesús, de los que nunca pedí perdón, nunca reconocí mis faltas y allí están, y allí están. Por eso es tan peligroso cuando los esposos se pelean, hay ingratitud parte de uno, del otro o de los dos, y luego se empiezan a hablar sin pedirse perdón. La deuda se queda, la deuda se queda. Esa deuda se la van a encontrar en el libro de la vida cuando lleguen al juicio. Por eso tenemos que solucionarlo. Aquí en este mundo tenemos que solucionar esto. Tenemos que reconocer. Si no reconocemos el mal, no vamos a luchar contra ese mal que nosotros no creemos que tenemos. ¿Verdad? Pero hay que dar lo que se le llama el privilegio de la duda. No es que porque tú me lo dices ya lo voy a creer. Si yo no lo puedo ver, por lo menos le puedo decir a la persona, déjame revisar eso. Yo no me he dado cuenta que yo cometa eso. Entonces permíteme revisar en mi vida si yo he caído en esto. No, ahorita yo no lo puedo ver, pero no puedo decirle eso no va conmigo porque ya caí en soberbia. Ya caería yo en la soberbia. Entonces hay que revisar todos. Si los papás pudieran pedir perdón a sus hijos, a veces los hijos están necesitando un pequeño empujón, que les pidan perdón, porque si no, no reconocen. Si los papás no piden perdón, para los hijos no están reconociendo el daño que les hicieron. Y para ellos eso es una ingratitud y se convierte en una ingratitud mutua, se convierte en un pecado de los dos. Entonces es muy importante por eso la humildad. Es muy importante la humildad y para poder reconocer si nosotros hemos sido ingratos. Una vez que nosotros hemos reconocido ese mal, ¿sí? Ya que hayamos pedido perdón a Dios y pedido perdón a la persona con la que fuimos ingratos, es necesario corresponder al amor.
corresponder al amor. Mi hermano menor tenía, cuando era niño, ahorita ya no, pero cuando era niño, tenía un detalle maravilloso. Es que en mi casa, cuando yo era niño, porque lo fui, cuando yo era niño, había una costumbre que en Navidad hacíamos un intercambio de regalos y se hacía con papelitos y el que te tocara, a ese le ibas a regalar. Y mi hermana mayor, no. Ella, todo le parecía, no, y revisaba precios, a ver si era más a ver si valía lo que se había quedado, que se tenía que gastar. En cambio, mi hermano menor, en cuanto abría el regalo, decía, esto es lo que yo quería. Y entonces el que él se lo dio se sentía re bien. Esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería. ¿Se imaginan si así fuéramos en la familia todos? Si el esposo fuera agradecido con la esposa, y la esposa con el esposo, esto es lo que yo quería, qué bueno, y está re bien esto. Sí, aunque después se confiesen, ¿verdad? Porque no sé, por andar diciendo nuevamente. Pero se generaría un ambiente más fácil de vivir, un ambiente más fácil de vivir allí en la familia. Pero primero hay que reconocer el mal y hay que esforzarnos, reconocer el mal, pedir perdón y esforzarnos por corresponder al amor. No solamente se trata entonces de recibir, yo recibo, pero correspondo al amor que se me ha mostrado. Esto es lo que escuchábamos hoy en la primera lectura que escuchamos al iniciar. La carta es del apóstol San Pablo a los colosenses, ¿verdad? Nosotros, dice San Pablo, nosotros hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos, los bautizados, hemos sido elegidos por Dios para recibir esta gracia. ¿Qué tanto has agradecido a Dios el bautismo? ¿Qué tanto le agradeciste el bautismo a tus papás? ¿Qué tanto le has agradecido a tus padrinos? Algunos están igual que yo, no los conocí. Pero los que lo conocieron, aunque yo no los conocí, me presentaron delante de la iglesia para recibir la gracia del bautismo. Yo ya tengo algo que agradecerles, aunque no los haya conocido. Yo ya tengo algo que agradecerles, algo para corresponder. ¿Cuántas personas han hecho oración para agradecer, para corresponder al sacerdote que los bautizó? Y vamos cayendo en una serie de ingratitudes. A veces uno está en el confesionario, uno está ahí y luego dando el perdón de Dios, siendo instrumento a través del cual Dios da su perdón, no da mi perdón. Cuando yo doy la absolución, no es mi perdón. Yo puedo estar enojado con una persona, molesto, sentido con una persona, y esa persona puede venir a confesarse y yo le puedo dar la absolución, el perdón de Dios, y yo, Carlos, seguir enojado, porque yo le puedo dar mi perdón y le puedo dar el perdón de Dios, o nomás el perdón de Dios, o nada más el perdón de Dios. Por eso es una gratitud que yo tengo que manejar aquí para con Dios por lo que Él me ha dado, ¿sí? Entonces yo tengo que dar con gratitud a Dios lo que yo puedo hacer por Él, con el poder de Él. Es muy grande que yo diga a alguna persona, yo te absuelvo de tus pecados, porque es Jesús el que lo está diciendo, pero está usando mi voz, está usando mi persona. Por eso actúa el sacerdote in persona Christi. Y si yo le digo a alguien, yo te absuelvo de tus pecados, le quedan perdonados por Dios. Cada vez que se lo digo a una persona, le quedan perdonados por Dios. Yo tengo que agradecerle todo eso a Dios también. Tengo que agradecer, todos tenemos que ser agradecidos, como dice San Pablo, todos tenemos que ser agradecidos, todos. Dice, ya somos elegidos, somos santificados, amados por Dios, aunque no sintamos el amor de Dios, lo podemos ver en la cruz. Tal vez no lo podemos sentir, pero sí lo podemos ver en la cruz. Ahí vemos el amor que nuestro buen Dios nos ha tenido. Y por eso, dice San Pablo, nos tenemos que distinguir del mundo. No podemos pasar como cualquiera del mundo. Todos tienen que ver alguna diferencia en nosotros. Y la diferencia es estar llenos de Dios. Estar llenos de Dios. Y al estar llenos de Dios, vamos a tener gratitud. Dios es muy agradecido
Cualquier cosa que nosotros hagamos por amor a Él nos recompensa. Dios es sumamente agradecido. Tenemos que distinguirnos, dice San Pablo, del mundo por la misericordia que nosotros le demos a los demás. Por eso dice San Pablo, perdonen a los demás, así como ustedes han sido perdonados por Dios. Perdonen así como ustedes, ya lo recibimos primero nosotros. Ahora nosotros vamos a ser como nuestro buen Dios, tratar a los demás como nuestro buen Dios nos ha tratado a nosotros. Por esto tenemos que distinguirnos, dice San Pablo, distinguirnos del mundo a través de la bondad, de la humildad, de la dulzura, en la medida de lo posible. Somos seres humanos, no tenemos la perfección de ninguna de las virtudes. La Virgen es la única que ha alcanzado la perfección en las virtudes. Los demás, los santos, han sido perfectos en algunas virtudes, pero no en todas. El Padre Pío, un gran santo, todo con las llagas de Jesús, el don de visión, de bilocación, pero se enojaba y se levantaba y pegaba grito y corría a las personas del confesionario, movido por un celo del amor de Dios, sí, pero no tenía todas las virtudes. Solo la Virgen las ha tenido porque ella no tenía el pecado original heredado. Y ella correspondió a la gracia de Dios y creció muchísimo. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos en la medida de lo posible para poder tener todo esto. Comprensión, dice San Pablo, cosa bien difícil la comprensión. Cosa que es muy difícil que podamos comprender a los demás si no hemos podido comprendernos a nosotros mismos. Ay, qué difícil es el que se puedan comprender. Hasta ya ven que hicieron un chiste de eso, de la incapacidad que tenemos de la comprensión. Ya se los he platicado, pero algunos no lo han de saber, de aquel donde un hombre, Dios le dice a una persona que lo ha servido mucho, le dice, te voy a regalar lo que me pidas. Lo ha hecho con otros, ¿no? Con Santo Tomás de Aquino. También le dijo, pídeme lo que quieras y te lo concedo. Y también esta persona le dijo, pídeme lo que quieras y te lo concedo. Y entonces le dice esta persona, mira Señor, tú sabes que vivo en una isla, está un poquito alejada y es bien difícil estar pagando aviones para llegar. Entonces quisiera pedirte que hicieras unas carreteras que llegaran desde la tierra firme hasta la isla. Y le dice el Señor, pero ponte a pensar, hijo. Le dice, van a venir tormentas, van a venir mareas, van a venir tsunamis. ¿Cómo piensas que puede haber una carretera de tantos kilómetros desde la tierra firme hasta la isla? Eso no es posible. Y dice él, sí tienes razón. Bueno, entonces te voy a pedir que yo y mi esposa nos comprendamos. Y dice Dios, ¿de cuántas carreteras, de cuántos carriles es la carretera? Es más fácil eso, que nosotros nos comprendamos, ¿no? Eso es, después del pecado original así quedamos todos. Por eso de lo poquito que podamos descubrir en los demás hay que agradecer. Sería más fácil la vida si todos diéramos gracias de todo. Si diéramos gracias sería más fácil la vida. Por eso dice San Pablo, debemos de sobrellevarnos mutuamente, perdonándonos mutuamente. Entonces nos pide el Señor hoy que seamos agradecidos. Y dice San Pablo, mostrar este agradecimiento a través de obras concretas. Y Él nos presenta obras concretas. Cantarle a Dios. Cantarle, es que cuando uno recibe una gran ayuda y se siente uno tan feliz, uno canta. Hay muchos que nomás cantan cuando se bañan donde nadie los oiga, pero cantan, cuando están felices cantan. Nosotros también tenemos que ser agradecidos, cantarle a nuestro buen Dios, darle gracias de corazón, dice San Pablo, darle gracias de corazón con salmos, con himnos, con cánticos inspirados, darle gracias al Señor. Así debería de ser toda nuestra vida. Si viviríamos como
unos eternos enamorados de Dios, no de las criaturas, porque si ponemos nuestra mirada en las criaturas nos vamos a terminar desilusionando. Todos somos débiles, todos cometemos errores, por eso tenemos que poner nuestra mirada siempre en Dios. Hay muchos bautizados en el mundo que sí creen en Jesús, pero de sus palabras solo aceptan lo que ellos quieren, y tenemos que agradecerle a Dios lo que nos ha dado, el poder de su palabra, el amor. Es que cuando nosotros nos enojamos con alguien, no le dirigimos la palabra, y cuando nos contentamos con esa persona, le dirigimos la palabra. Dios te habla desde el ambón. Cuando se proclama la palabra, cuando tú agarras las Sagradas Escrituras, Dios te habla. Qué agradecidos deberíamos de estar de que nuestro buen Dios, el Dios Todopoderoso, que no nos necesita, nos habla y nos dice qué hacer para que podamos llegar a Él. Y una de estas cosas es que seamos como Él, agradecidos. Que seamos como Él, que seamos agradecidos. Por eso no podemos escoger qué palabras de Dios vamos a tener y cuáles no las vamos a no las vamos a tomar en cuenta. Eso sería una falta de fe, una falta de confianza en Dios. Si creyéramos en estas palabras de Jesús, que lo que hagamos por nuestro hermano necesitado lo hicimos por él, y el bien que dejamos de hacer por una persona necesitada se lo dejamos de hacer a él, si nosotros lo aceptáramos, nos daría miedo dejar de hacer el bien y nos daría miedo hacerle el mal al prójimo, porque si el mal que yo le haga a alguien se lo hice a él, y el bien que no hice a una persona no se lo hice a él, aléjense de mí, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo? ¿Cuándo? Pues cuando no lo hicieron con el más pequeño, con el necesitado, tampoco lo hicieron conmigo. Somos su cuerpo. El bien que tú dejas de hacer, dejaste de hacerlo a su cuerpo místico. Deberíamos de tener miedo de eso. Hay un santo, se llama Pedro Claver. Él decía: busca a Dios en los rostros desfigurados. Esta es una muy bonita expresión. Busca a Dios en los rostros desfigurados, no solamente en aquellos que carecen de todo, porque el rostro del que le falta todo es un rostro desgajado, es un rostro de preocupación. Pero dice él, búscalo en los rostros desfigurados, no solamente en los necesitados, sino en el que nunca ha sido amado. ¿Cómo es el rostro de una persona que nunca ha sido amada? Nunca, sus papás no lo amaron, a lo mejor se crió con alguna otra persona, a lo mejor en la misma casa, pero nunca sintió el amor de sus padres, nunca fue amado. Y ahora tiene una esposa que cree que es su obligación lo que trae y que nadie le tiene que agradecer. Y tiene unos hijos que creen que todo es su obligación y no le tiene que agradecer. Imagínense nada más. Tengan lo que tengan, casas, dineros y todo, y nunca haberse experimentado el amor, ni siquiera en esa expresión tan tierna como es una acción de gracias. Una acción de gracias. Entonces, ver a Dios, dice, busquen a Dios en los rostros desfigurados. Es el cuerpo de Jesús, búscalo, es el cuerpo de Jesús, date cuenta que es el cuerpo de Jesús, a pesar de su ingratitud contigo. Aunque es un ingrato contigo, no deja de ser cuerpo de Jesús. Por eso en la iglesia no hay divorcios. Por eso en la iglesia no hay divorcios, porque es el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús. Hay que descubrir a Jesús en los que están llenos de rencor, en los que están llenos de debilidades, en los ingratos. Nos invita hoy la palabra de Dios. Bueno, San Pedro Claver nos está invitando a actuar. Él cuando escribe esto, él nos invita a actuar contra las injusticias, en la medida ciertamente de nuestras posibilidades, pero actuar contra las injusticias. ¿Por qué? Porque son cuerpo de Cristo. No me puedo quedar sin nada.
No me puedo quedar sin actuar. No es que yo agarre un arma y me ponga a hacer cosas, no, pero tengo que hacer algo. Yo no puedo quedarme indiferente. Yo puedo hablar, debo de hablar. Como el ejemplo que hemos puesto, vas pasando tú llegas a la esquina donde vas a cruzar la calle, pero el semáforo está en verde para los autos y te tienes que detener. Y ahí están dos jovencitas hablando de la posibilidad de ir a abortar. Tú puedes decir, no es mi problema, ni las conozco, y a lo mejor si les digo algo hasta se enojan. Dejaste de hacer un bien al cuerpo de Cristo. Y eso nos convierte en cómplices. No hicimos nada. ¿Qué hiciste? Me iban a matar, va a decir Jesús, me iban a matar y tú no hiciste nada. Sin cambio, si volteas tú y le dices, oigan, bueno, yo solo quiero recordarles que eso de lo que están hablando del aborto es pecado. ¿A ti qué te importa? Tú es mi vida, tú que estás... Ya se lo dijiste, ya no eres responsable si pasa o no pasa, porque no estás obligado a hacerle manita de puerco hasta que entiendan, no. Les puedes decir, si quieren entender, qué bueno, y si no quieren entender, ya es su problema. Ya podrás orar por el bebé, podrás orar por la mamá tal vez para que entienda y se dé cuenta de lo que está a punto de hacer, porque cuando hay un aborto hay un triple asesinato, un homicidio y 2 deicidios. Es muy grave, se va muy lejos. ¿Por qué? Porque primero el homicidio es la mujer que mata a ese ser humano que tiene dentro de su vientre, porque es muy diferente, tiene ADN diferente al de la mamá, tipo de sangre diferente al de la mamá, es totalmente diferente a la mamá. Se mata a un ser humano, luego se mata el cuerpo místico de Jesús. Todavía no estaba bautizado, pero estaba llamado a hacerlo. Estaba llamado a hacerlo. Mataste el cuerpo místico de Jesús y lo mataste a Jesús en ti. Lo mataste, lo expulsaste al Señor. Por eso hay cosas bien graves, que en una ingratitud, una falta de amor al cuerpo místico de Jesús puede tener consecuencias mucho más graves de las que nosotros nos podemos imaginar. Por eso San Pedro Claver nos invita a actuar ante las injusticias, porque las palabras de Jesús, lo que no hiciste por los necesitados, tampoco me lo hiciste a mí. Y entonces imagínense eso delante del juicio, delante de Jesús, delante del que es la verdad, como aquel padre cuando el que se mató abajo del tráiler, ya hemos hablado mucho de él, que está en una entrevista en WTN con la Madre Angélica, WTN, y donde el padre dice, yo estaba delante de Jesús, y él me estaba mostrando mi vida. Dice el padre, no puedes hablar cuando estás delante del que es la verdad. No puedes negarte a la verdad cuando allí te la está presentando. Dice, yo solamente agachaba la cabeza y decía, sí, Señor, tienes razón, así es. Sí, Señor, así es. Yo fui eso, sí. Yo hice eso, sí. Sí, Señor, ahí está. Me lo estás presentando y tienes razón. Tienes razón. Que al final Jesús dice, pues por todo lo que se muestra en el libro de tu vida, lo único que puedes merecer es el infierno. Y dice él, sí, Señor, entiendo. No podría merecer yo el cielo con la forma que viví. Ya me lo mostraste, si es así es. Dice, yo ya, no se dijo la sentencia, todavía no dijo, entonces te sentencio. Por eso es que tuvo la posibilidad, en ese momento dice el Padre, entró la Virgen y le dice a Jesús, hijo mío, acuérdate que fue tu sacerdote en la tierra. Y Jesús voltea, sí, madre, pero vivió para él, no vivió para mí. Vivió para su gloria, vivió para sus intereses, vivió su vida, no vivió para mí. Y la Virgen, dale una oportunidad, hijo mío, dale una oportunidad. Y si no entiende, que se haga tu voluntad. Y el Padre pues se queda ahí. Dice que ese silencio pequeñito que hubo, pues para él parecía eterno, porque ahí se estaba jugando, él ya estaba condenado al infierno. Bueno, ya iba a ser condenado al infierno. Y cuando Jesús habla, le dice, madre, es tuyo, y vuelve a despertar, ¿verdad? Tuvo muerte clínica. Ya cuando los doctores lo habían dado por muerto y de repente regresa otra vez el Padre, regresa a su cuerpo y después se va a acordar. No, cambiadito el Padre, ¿verdad? Si el miedo no anda en burro, ya que iba a andar con cosas no, hombre, ahora sí vivió.
¿Cuántos papás, cuántos casados, cuántos hombres y mujeres, si vieran el juicio, cómo les va a ir? Uy, cómo vivirían ya en su familia, cómo serían ya con los que les rodean, como dice San Pablo hoy. Como dice San Pablo y como dice Jesús, hoy nos pide Jesús que seamos compasivos, tener compasión, compasión como su Padre Celestial es compasivo con nosotros, que después de haberlo ofendido nos envía a su Hijo a que diera su vida por nosotros. La compasión no es solamente que nos duela el dolor del prójimo. La compasión verdadera nos mueve a hacer algo por esa persona para hacerle la vida un poco menos difícil. Hacerle la vida un poco menos difícil. Si esa persona es agradecida, Dios le dará más. Si nosotros, cuando se recibe esa gratitud, la mandamos con Dios, que es cuando la persona le dicen gracias, las gracias sean dadas a Dios. Lo que pude hacer fue porque el Señor me lo puso en el corazón y porque me lo puso en las manos. Si Dios no me hubiera puesto esto en las manos ni en el corazón, yo no hubiera podido hacer nada por ti. Por eso la gratitud siempre se dirige también hacia Dios. Nos da la oportunidad de hacer el bien y nos va a recompensar. Me da lo que necesitan ustedes, pero me va a recompensar a mí. Por eso yo tengo que agradecerle a Él que me utilice como instrumento para hacerle el bien a los que me rodean, para hacer las cosas bien por gratitud a Dios, por gratitud a Dios. Entonces, esto hacia allá va la compasión de la que nos habla Jesús hoy, no solamente entonces en que me duela tu dolor, pero te deje ahí. No solamente que me duela tu dolor, pero paso de largo, sino que este dolor que siento por tu dolor me mueve a hacer algo por ti, hacer que tu vida sea por lo menos un poco menos difícil. Pidámosle pues a nuestro buen Dios nos conceda las gracias que necesitamos para descubrir nuestras ingratitudes. ¿Con quién has sido ingrato? ¿Con quién piensas tú que tiene la obligación de hacerte el bien o de darte? ¿Con quién tienes esas ingratitudes? ¿A quién no has agradecido el bien que te ha hecho? ¿A quién, aunque le hayas pagado, no le has agradecido? Podemos agradecer, imagínense si la persona que yo voy a una tienda, pido una cosa de la tienda, tengo el dinero para pagarle, la persona me lo entrega, pero es amable. Entonces esa persona me lo entrega con amabilidad y yo le respondo con gratitud. Tendremos una sociedad preciosa para vivir. Si todos viviéramos con amor, con el amor de Dios en nuestro corazón, pero nos negamos al amor a través de la soberbia, a través del orgullo y de todo esto que ya hemos meditado. Que el Señor nos conceda que podamos ver las ingratitudes para que podamos reconocerlas, podamos pedir perdón de todo eso y corresponder a las personas que nos han dado cualquier cosa, por mínimo que haya sido y por mucho que haya tenido la obligación de dárnoslo. Si todos fuéramos generosos para dar, amables para dar y tuviéramos la gratitud en la boca, dar gracias de todo, dar gracias siempre, de veras tendríamos un mejor mundo todos. Unas mejores familias no traerían la cara que traen. Sí, es que muchos llegan con una cara de dolor, de no satisfacción, no son felices, y eso es un mal que provocan a la familia. Si el esposo no ve que la esposa es feliz, lo hace sentir fracasado. Si la esposa no ve que el hombre es feliz, la hace sentir fracasada. Y por eso necesitamos tener detalles de amor, detalles. Se nos olvidan esos detalles siempre, ¿verdad? Son novios y cuando llega el novio a ver a su novia, sale bañadita, peinadita, con sus florecitas y una sonrisa. Se casan y llega, todavía tiene aquí la marca de la cobija San Marcos, aquí todavía marca aquí, en la de estas, sin peinarse, sin bañarse,
pues cambian los detalles y se tambalea el amor. El amor conlleva muchos pequeños detalles, la gratitud es uno de ellos. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Vamos a pasar a nuestro ofertorio.